¿Qué tal, amigos? Pues me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Tengo un invitado de lujo aquí en mi canal de YouTube. Es Demetrio Sodi de La Tijera, que conozco, por tuve el privilegio de conocer hace muchos años. A ver, yo pienso que debía haberse declarado inconstitucional la consulta. No se declaró y la Corte buscó una forma de nulificar lo que quería hacer el presidente. El presidente quería hacer una consulta para juzgar a los expresidentes y esa no salió. Entonces la Corte, si bien debería haberla declarado inconstitucional, ya que la declaró constitucional, buscó la forma de que la pregunta no sea inconstitucional. Porque no es inconstitucional, porque no afecta a derechos humanos, porque no habla de nadie en particular. Le dieron ganso por liebre. Le dieron ganso por liebre y el presidente estaba enojadísimo. Si yo lo vi ese día de la mañana, el lunes, no el viernes, la semana pasada, estaba molestísimo. Le habían enmendado la página. Entonces, la Corte, a mí no te digo ahí que decías la Corte subordinada, como nunca habíamos tenido, por favor. Con Salinas, todos eran de él. Bueno, es cierto, es cierto. Y si lo vemos inclusive con Peña, pues no nombró a Medina Mora. A ver, y en Estados Unidos y en el mundo, el que está de presidente o de primer ministro quiere tener una corte ad hoc. Zedillo hizo un gran cambio que permitió una corte independiente. Pero no comparemos lo que estamos viviendo con lo que vivíamos. Alguien decía también el otro día, estamos viviendo una dictadura de un partido que nunca había tenido ningún presidente la fuerza que tiene este. Por favor. Salinas, todos los gobernadores eran de él. Por eso los quitaba. Es el viejo presidencialismo, el priato, por decirlo. Pero muy agotado, ¿no? A ver, el presidente tiene 5 gobernadores de su lado. Ojalá los gobernadores asuman su autonomía. No, yo creo que estamos viviendo cierto retroceso, sí, pero no se puede comparar con la historia del PRI, del Partido Único y del presidencialismo en la Corte. No había división de poderes. La división de poderes se inicia en 1997, primer Congreso Independiente. No, yo creo que sí hay un retroceso. Creo que el presidente quiere acumular más poder, pero yo ahí yo confío mucho en lo que hemos construido. Yo creo que el presidente, por más, inclusive en los medios, nunca había un presidente que se enfrentara a los medios. Pero antes ni siquiera hablaban. Sí, antes los medios no tenían la menor posibilidad de opinar. Ahora lo que pasa es que también los medios atacan y él se defiende. Creo que es imprudente defendiéndose el presidente y creo que es una amenaza a los periodistas cuando el presidente se mete con ellos. Pero sí estamos viviendo una libertad de prensa del que quiere asumirla. Hay periódicos como La Jornada, que era la prensa libre, y ahora La Jornada, como recibe 250 millones, pues ya es la prensa del gobierno, ¿no? Pero yo no siento esa amenaza tan grave a la dictadura ni al presidencialismo. Pero por eso hay que luchar y actuar mucho más, ser actuantes más positivos, ser más activos para evitar que esto suceda. Bueno, ¿qué le parece lo que está pasando con este movimiento que se llama Frena, que evidentemente tiene algunas expresiones muy radicales, pero que está como que rebasando a la oposición, o hasta la misma prensa por ratos está haciendo el papel de oposición, y por eso el presidente pone a todos sus adversarios de un lado y a los que lo siguen ciegamente del otro? Es que el presidente se ha dedicado a polarizar el país. O estás conmigo o estás contra mí. No hay términos medios de gente que diga, bueno, yo lo apoyo en esto y en esto, pero no estoy de acuerdo en esto y en esto. Aquí él quiere una lealtad ciega. Así era desde que estaba en el PRD, ¿eh? Yo me salí del PRD por López Obrador, por un enfrentamiento con López. Yo tuve 4 enfrentamientos con López Obrador. Desde que quiso ser candidato a jefe de gobierno, yo me opuse porque no tenía la residencia. Y a la última vez fue cuando se votó el Seguro Popular, que él ordenó la fracción del PRD en el Senado votar en contra y yo voté a favor. Entonces yo lo conozco bien, es un hombre que quiere controlar y que no acepta la disidencia ni la discusión. Pero la prensa en México hoy sigue viviendo un espacio de libertades y hay que defenderlo, ¿no? A ver, ¿cuál es el planteamiento de Frena? El planteamiento de Frena es que el presidente renuncie. ¿Por qué va a renunciar? Él tuvo... democráticamente. Ganó electoralmente y todavía tiene más del 55% de la gente a su favor.
Entonces, el planteamiento de Frena es un planteamiento provocador, irracional, y yo diría que provoca que la gente, a ver, o está uno con Frena o contra Frena, y a favor de López Obrador, no. Hay un espacio intermedio entre Frena y el gobierno, que es el que hay que ocupar nosotros. Yo rechazo completamente lo que está haciendo Frena, y creo que obliga a la gente a una definición que a veces, si a mí me dijeran, a ver, votar por Frena o por López Obrador, voto por López Obrador. Yo no votaría nunca por un Frena, pero hay un espacio intermedio inmenso que es en el que hay que trabajar. No, pero es que Frena no tiene partido. O sea, acá lo preocupante sería que en estos 4 años restantes, Gilberto Lozano, el dirigente, que es bastante radical, se fuera por la libre y quisiera ser como el Bolsonaro contra Lula, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Entonces el gran reto, digamos, de los partidos de oposición es convertirse en esta oposición. El tema también es que la gente quisiera un caudillo igual que López Obrador o que igual que Lozano, y yo creo que no es por ahí el camino. No es por ahí. Yo creo que hay que fortalecer las instituciones. A mí Frena no me preocupa porque no creo que vaya a pasar de ahí. Me preocupa que mucha gente no tenga el valor de decir yo estoy totalmente en contra de Frena. Y se me hace que es un movimiento negativo para la democracia en México y para la unidad nacional. Yo creo que lo que debemos de buscar todos es hablar de la unidad. El presidente no habla de unidad y es un gran defecto del presidente. El país está muy dividido y creo que los que queremos a México y nos preocupa a México, el tema central es la unidad. Los mexicanos no tenemos por qué confrontarnos. Fíjate que el discurso que dio el presidente, yo creo que todos estaban muy atentos la noche que ganó. Si lo podemos volver a ver, era bastante conciliador. Sí. Pero parece que el presidente se ha vuelto como hostil a la crítica y reacciona polarizando, ¿no? Alguna vez publiqué un texto que decía algo así como si el presidente quisiera. Por ejemplo, lo vimos dar el grito el año pasado, no este. Lo vimos ir con Donald Trump, le hicieron un discurso muy bien hecho, muy al que estamos acostumbrados. Y de repente va a la ONU y hace un desastre su discurso ante todos los líderes mundiales, pero pareciera que todavía podría rectificar, pero yo creo que su propia naturaleza no se lo permite. No sé qué opine don Demetrio. Yo coincido en que yo no veo por qué el discurso del presidente tiene que ser en contra de los empresarios, en contra de los intelectuales. No veo para qué. No creo que fuera necesario. Creo que hubiera ganado más si hubiera tenido como tema central la unidad. Pero electoralmente, él empezó a caer en las encuestas, y es una suposición, no tengo elementos para afirmarlo. Empezó a caer en las encuestas y decidió con sus asesores radicalizar su discurso, para decir, ¿estás conmigo o contra mí? Y en esa decisión ha ganado, porque se ha mantenido arriba del 60%, inclusive las últimas semanas ha subido. Uno pensaría que un discurso radical lo debilita a uno, y en el caso de ese discurso radical lo ha fortalecido. Pero si ahí el presidente está dejando de ser nacionalista. Si fuera un poquito más nacionalista el presidente, un poco más, estaría buscando la unidad más que la confrontación. Creo que ahí el presidente está quedando grande el país y está dividiendo a un país que debía de unir. Parecido a lo que hace Trump cuando sabe que algunos lo odian, pero él le apuesta al segmento electoral que lo mantiene en el poder, ¿no? Sí, lo que pasa es que a Trump lo que estamos viendo es que ese discurso de confrontación que le permitió ganar, lo ha ido debilitando. Y yo creo que al presidente este discurso de confrontación, de que se peleen, hay un enfrentamiento. Afortunadamente no ha habido un enfrentamiento social. La gente es mucho más inteligente que el presidente. La gente no se va a pelear. Los trabajadores no se van a pelear con los empresarios, porque dependen de los empresarios. Y los campesinos no se van a pelear en Chiapas con los dueños de los ranchos o con los finqueros, porque dependen de ellos. Pero el discurso de polarización política es muy peligroso del presidente. Creo que es el gran error del presidente, el gran peligro es que quiera dividir a México. No lo va a poder dividir y seguir debilitando. Yo creo que, bueno, sí ha bajado su gran popularidad con la que arrancó, que llegó a estar en un 78%, 77%, sí ha caído, ¿no? Sí. Y quien sí se ha visto perjudicado y es quien va a la elección y además está dividido es Morena. Morena sigue siendo primera fuerza en algunos estados, no en todos, pero en la elección para gobernador, para los gobernadores,
pero ya anda por el 31%. Una duda que a cada rato cuestionamos es, la popularidad del presidente no es igual a la popularidad de su partido. Es decir, no quiere decir que haya la misma intención de voto. Y la elección intermedia es diferente a la elección presidencial. La elección presidencial yo ya la veo piramidal. El efecto viene de arriba y derrama para abajo. Por ejemplo, en Chiapas, la gente votó 6 de 6 y hoy está arrepentida de los alcaldes que eligió porque no responden a esa expectativa. Y aunque el presidente mantenga la creencia en la pirámide, creo que las elecciones intermedias van a depender al revés, una pirámide invertida de quienes se elijan como candidatos locales, ¿no? Yo pienso que el presidente va a buscar, y Morena van a buscar que sea un plebiscito, entre a favor o en contra, es lo que van a buscar. Nosotros vamos a buscar que no sea un plebiscito. Vamos a buscar que sea Morena la que tenga el desgaste. Pero yo aquí ya veo una cosa que va a depender mucho de los gobernadores. El presidente tiene 5 gobernadores incondicionales de Morena y tiene 27 gobernadores que son de oposición. Si esos gobernadores hacen su chamba, va a estar muy por encima del presidente y de Morena. Y en general los gobernadores de oposición no tienen mala imagen, en general. En general los gobernadores del país han ido mejorando su imagen. Yo creo que si los gobernadores asumen su papel de defender la plaza, Morena va a estar en un lío. A lo mejor no en las diputaciones federales, pero sí en las gubernaturas y los presidentes municipales y los diputados locales. Bueno, pero yo sí veo una parte del PRI que no va a tener elecciones para gobernador muy proclive al presidente. Sí. Oaxaca, por ejemplo, donde está Omar Fayad, los veo muy entregados con el presidente. Y como no va por medio de su elección, yo veo a Pavlovich prácticamente entregándole a Durazo en un acuerdo al estilo Peña-AMLO, el poder. Y eso sí preocupa, la indefinición del PRI, que al parecer no va a constituir finalmente ese BOA del que hablaba el presidente. ¿Cómo ve la oposición? ¿Está moralmente derrotada? ¿O simplemente va a empezar conforme se acerque la elección, a asomar la cara? ¿Cómo la ve? A mí lo que me han comentado es que, por ejemplo, ya salió una alianza de toda la oposición para Baja California Sur. Me decían que en Sonora hay un acuerdo para ir todos juntos. El PRI iría en Sonora porque le importa defender la plaza. Claro. Y el PAN. Pero hay algunos estados que hay problema. Campeche creo que hay problema porque el presidente del PRI quiere quedar Campeche para ellos, y el PAN creo que el presidente municipal de la ciudad de Campeche creo que es muy bueno. Pero en general el PRI, lo que yo he sabido, sí va a alianzas estatales, en todas, con el PRI, con el PAN, con el PRD, hasta puede ser con Movimiento Ciudadano en algunas, pero que no quiere ir a la federal en la Cámara de Diputados. Y Movimiento Ciudadano también no quiere ir en una alianza nacional para la Cámara. A un partido como el Movimiento Ciudadano o al mismo PRI, les conviene ir solos, parece mentira, para efecto de votos. Porque le pasó al PRD. El PRD ha perdido, ya no tiene imagen, no tiene cara para el electorado, porque ya nunca va solo. Entonces ha perdido cualquier posibilidad. Entonces yo sí creo que a nivel estatal va a haber alianzas, espero que en todas las, donde hay gubernatura en juego, y a nivel Cámara de Diputados, PAN, PRD y ya, yo creo. Ahora, más allá de la política, yo también comparto esa idea, que va a ser más pragmática y local las alianzas, ¿no? No las veo también, tal vez en lo federal, pero bueno, la situación económica del país no parece que. No estoy de acuerdo que el presidente ya que le cayó como anillo al dedo. Yo creo que fue como el remate de este sexenio en términos de crecimiento económico, porque todas las proyecciones que hacen los especialistas no le dan más del 1 o 2% hasta el 2026 al presidente. Yo creo que él, aunque fue una tontería lo que dijo, sí le cayó como anillo al dedo porque ya tiene a quien echarle la culpa. Pues si le echa la culpa a la pandemia. Y de aquí a que se dé cuenta la gente de que no es la pandemia, sino es la falta de acción del gobierno, cuando menos pasa la elección del año que viene. Es decir, yo sí creo que el presidente hace cuentas que no cuadran. Hoy decía en la conferencia mañanera, yo diario me echo en las conferencias mañaneras, soy así como me sacrifico en las mañanas para... Es mucho masoquismo, Demetrio. Exacto, es mucho masoquismo. Pero hoy decía, es que dimos 2 millones de créditos.
¿sí? De 25,000 pesos. Son 50,000 millones de pesos. La economía va a caer 2,5 billones. Si baja el 10% de 25 billones, que es el Producto Interno Bruto, va a caer 2,5 billones. 50,000 millones no sirven para nada. Y Claro. todas sus cifras son ridículas, no para la gente. Para la gente sí es importante que a los viejitos les adelantó 3 meses, para los minusválidos, para los créditos. Pero para la magnitud de la economía, si gasta 200,000, 300,000 millones, no pinta. Los demás países están gastando el 10% del Producto Interno Bruto. Aquí estamos gastando el 1%. Entonces, no hay forma de que nos vaya bien. Es imposible. Hoy decía, se perdieron 1,000,000 de empleos, pero ya recuperamos 200,000. Sí, pero no diga que vamos bien. Faltan 800,000. El presidente tiene una visión muy pueblerina de la economía. Desgraciadamente, pues, no le entiende y cree que regalando dinero esto va a salir adelante. Lo que está pasando, y ustedes lo van a ver en Chiapas y en todo el país, la gente que trabajaba en el sistema, en el turismo, va a regresar, le dieron dinero para que viviera, va a regresar y ya no hay empleos. Sí, Y claro. lo que se le ha propuesto es también apoyo a la empresa. Pero él, con su idea, él dice que antes se apostaba que si llovía arriba, permeaba abajo, y él está regando abajo. No, el agua no llega abajo si no se riega arriba. Así es que no entiende de economía. No, pero además, para él nada más hay ricos y pobres. Se está olvidando un enorme segmento clase mediero del país. Y sobre todo, se olvida de que los que generan el empleo no es el gobierno. El que genera el empleo es la empresa privada. Claro. Y si la empresa privada entra en crisis toda la economía. La recaudación simplemente se les va a caer. No le ha ido mal la recaudación porque sí, es que también yo creo que es donde toda su política para acabar con la evasión, yo creo que es bueno, ¿no? Había una cantidad de tranzas y factureras. Era escandaloso, ¿no? Toda su política de combatir la corrupción, aunque no haya logrado todos los resultados, sí es otro ambiente desde arriba cuando uno es en la presidencia, ¿no? Uno sí podía decir, Peña Nieto era tremendamente deshonesto, y uno tiene, de este hombre no puede uno decir eso. Debe haber corrupción. Pero hay temas en política social, en lo que es combate a la deshonestidad, al dispendio que había en el gobierno, el combate en la seguridad inclusive, aunque ha fracasado, el esfuerzo que se está haciendo no tiene precedente. Desgraciadamente, la Guardia Nacional no puede sola con el problema a nivel municipal y a nivel de las comunidades. Pero hay cosas que el gobierno ha tratado de hacer. Ahora, en cifras globales, el país va muy mal. En seguridad, en pobreza, en empleo, en economía y en salud. En salud, la pandemia, si el presidente hubiera sido un poquito más responsable, habría mucho menos muertes. Hoy el presidente todavía dice, estamos mucho más abajo de otros países. Sí, pero al ritmo que llevamos, a Estados Unidos rebasamos el número de muertes por cada 1,000,000 de habitantes dentro de 15 días. Mañana rebasamos Inglaterra. Sí. Es decir, porque no tuvimos un pico, pero la extensión de nuestra pandemia ha sido mucho más larga que otros países. Sí, sí, es cierto. La famosa curva tardó menos en aplanarse, ¿no? Sí, y seguimos a un ritmo de muertes. Es un promedio de 300 muertes al día todavía. Alrededor de 10,000 al mes, que sigue siendo muchísimo. ¿No valdría la pena que el presidente no cancelara, que aplazara sus proyectos, sus megaproyectos? No es una necedad estar ahora dijeron que va a salir 15,000 millones más caro el Tren Maya. Yo no veo a los chiapanecos subiéndose al Tren Maya cuando tenemos un aeropuerto internacional que ni siquiera usamos en Palenque. El Tren Maya va a costar, hoy decían que va a costar 328,000 millones de pesos. Esa inversión nunca se va a recuperar. Ahora, las inversiones del Estado nunca se recuperan. Las inversiones del Estado son inversiones en infraestructura. El presidente tiene una visión, y tiene razón en parte, de que el sureste ha estado abandonado. De que toda la inversión ha sido en el norte. A mí el Tren Maya no me disgusta, creo que podía haberse hecho algo más económico, no tan, ¿para qué queremos un tren rápido? Digo, de 100 kilómetros por hora, 120. La refinería, a ver, importamos, el otro día oía un experto en petróleo y decía, no, ¿cómo vamos a construir una refinería?
Pero luego dijo, la amenaza que tenemos es que Estados Unidos nos quite el petróleo si nos peleamos con Trump. Bueno, a ver, ¿a quién le entiende? Si nos van a quitar el petróleo, qué bueno que tengamos refinerías. Claro. Que no está hecha profesionalmente en forma aparente por lo que habíamos visto de los estudios. El aeropuerto fue una tontería, ya quedó atrás. Siquiera que el que se haga salga bien. Qué bueno que se haga el tren del Istmo. Yo no creo que esos proyectos... El más viable en términos de... Es más viable y yo creo que en una situación de crisis sí podrían posponerse los proyectos, sí podrían. Y sí estamos viviendo una situación de crisis financiera. Endeudamiento, política keynesiana, no. Él no va a hacerlo porque, bueno, a ver, parece ridículo, pero el ejemplo dice, nunca he tenido una tarjeta de crédito, dice. Si no tiene tarjeta de crédito, no va a pedir crédito, pero no lo entiende. No lo entiende. Él no entiende que el crédito es un factor indispensable para el desarrollo. Como un emprendedor que necesita un recurso para iniciar un proyecto. Claro, y una empresa, y cuando uno va a construir algo en una empresa, pues tiene uno que pedir prestado. Él no entiende eso. Es un hombre, el problema del López Obrador mayor para mí es la necedad. Y los necios no aprenden. Los necios no aprenden. Usted que lo conoce de tanto tiempo, yo en la opinión personal veo sus entrevistas de hace 12 años y lo veo, hablaba más rápido. La pregunta es, ¿no se han acentuado, digamos, precisamente estos defectos contra las virtudes que puedan tener, que es comunicarse con el pueblo con mucha eficacia? Tiene sus atributos al presidente, ¿no? Sus habilidades que no hay que menospreciar. Pero, por ejemplo, pareciera como que está obsesionado con cosas y que no hay quien lo pare. No hay quien lo haga. Es real, ¿eh? Es un hombre obsesionado con cosas, real, que no hay que lo convenza de lo contrario y que desgraciadamente, porque ojalá tuviera razón, la realidad lo va a obligar o a cambiar o a desprestigiarse y a desmoronarse. Pues sí, porque además la pandemia vino a ser como la cereza del pastel de la tormenta perfecta, echarle a perder el resto del sexenio, ¿no? Que es lo tremendo, porque en cualquier estimación optimista es que nos recuperaremos hasta finales de 2023. Es un sexenio, en términos económicos, de empleo y de combate a la pobreza, perdido. Que era pues su principal bandera, aparte del tema de la corrupción, que ya hablaremos otro día de ese tema. Pues, don Demetrio, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a usted y gracias por la oportunidad. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.